Bienvenidas y bienvenidos a Jueves de Libros. Este es un espacio de presentaciones editoriales organizado por el Instituto Veracruzano de la Cultura a través de uno de sus más bellos recintos culturales. Me refiero, por supuesto, al Jardín de las Esculturas de Jalapa. Es importante, antes de iniciar la presentación de este día, agradecer al director del jardín, Rodolfo Salmerón, y a la maestra Silvia Alejandre Prado, directora del IBEC. Mi gratitud con ambos por generar este espacio virtual de diálogo y de poesía. En esta ocasión, nos conectaremos hasta la Blanca Mérida para conversar con Marco Murillo, Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco 2020. Con Marco hablaremos de tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos. Libro editado por la Universidad de Guadalajara y al mismo tiempo título que le valió el prestigiado premio que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para hablar con Marco, hemos convocado a una de nuestras jóvenes poetas veracruzanas, Juliana Rivera. No me dilataré en mayores prolegómenos. De Marco mencionaré algunas credenciales, lo mismo que de Juliana. De Marco puedo decir que es poeta, ensayista mexicano, licenciado en literatura latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, maestro en escritura creativa por la Universidad de Texas y es autor de 3 libros y coautor de uno. Sus ensayos se pueden encontrar en distintas antologías, lo mismo que sus poemas. Ha sido ganador del Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos en 2009 y Premio Estatal de la Juventud 2014 en Artes. Y también, como he mencionado antes, Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2020. Ha sido beneficiario del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico, mejor conocido por todos como PECDA, y de la University Grant. También fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas. Juliana, mientras tanto, es poeta y académica. Es maestra en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana y ganadora del Premio Nacional Estudiante Universitario José Emilio Pacheco. De ella me gustaría destacar que además ha sido colaboradora en distintas publicaciones de prestigio como Tierra Adentro, La Palabra y el Hombre, Punto de Partida y Letras Libres, sin ir más lejos. A ambos les doy la bienvenida y esperamos que disfruten mucho la conversación y el diálogo que estamos por sostener en torno a la poesía de Marco Murillo. Juliana Rivera, Marco Antonio Murillo, bienvenidos. Muchas gracias, Lino, por la invitación. Gracias, Lino. No hay nada que agradecer, al contrario, gracias a ti, gracias a Juliana por su tiempo. Sin dilatarnos más, como he dicho antes, espero que Juliana inicie esta rica y amistosa conversación en torno al género lírico. Bien. Pues si yo quisiera destacar la sensibilidad que encontré de principio a fin. Generalmente se nos olvida que la poesía tiene como ese rasgo significativo, bueno, que la caracteriza o la debiera caracterizar, ¿no? Aparte de otros, ¿no? La sensibilidad no se pierde en ningún poema sin caer en lo cursi ni en los temas básicos, ¿no? O reiterativos, ¿no? Entonces yo celebré esta capacidad tuya, ¿no? De compartir emociones de principio a fin. Y me voy a adelantar hasta el epílogo porque creo que si bien la metáfora recurrente de todo el poemario es el poeta como un jardinero, entonces quisiera preguntarte, en la conversación al final con este personaje, Antonio Cisneros, ¿sí? Van como en esta conversación regando el jardín, por así decirlo, con palabras, y a ti al final, al yo lírico, dice, ¿qué iba a hacer ahora yo con el poemario que estaba yo escribiendo? Entonces tuve como esa imagen muy clara de ir regando con las palabras un jardín, ¿no? En ese sentido, yo te preguntaría si la poesía la palabra que queda ahí momentánea en lo efímero que es, puede ser hasta una conversación.
Sí, disculpa, Juliana, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que como que se trabó un poquito. Si la poesía puede ser aquello que concrete, o sea, el poema puede concretar el flujo de la conversación puede ser algo tan efímero. Por supuesto. Sí, fíjate que lo que creo que ocurre con la poesía, o al menos lo que yo apunto con eso, creo que la poesía es tan poderosa y por eso Octavio Paz la vincula con el mito, ¿no? De que logra encapsular no solo momentos históricos, sino también sentidos y también sentimientos, ¿no? Yo cuando decidí meter a lo de Antonio Cisneros, que por supuesto nunca lo conocí a él, yo me preguntaba, ¿cómo fue que hice ese libro de poesía? Y entonces empecé a recordar por todo lo que pasé, ¿no? Ese momento en el que se pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer con este libro de poesía? Yo me lo pregunté en varias ocasiones, ¿no? Pero no me lo pregunté en a dónde lo voy a meter, dónde se va a editar el libro, ¿no? Si el libro está o no bien hecho, está finalizado y qué significa que un libro esté finalizado, ¿no? Luego de que terminé ese poema y lo leí, volví a reflexionar sobre el asunto, llegué pues a lo de Paul Valéry de siempre, ¿no? De eso de que los poemas nunca se terminan, sino se abandonan. Y eso pasa también con los libros, ¿no? Se abandonan los libros, pero puede ser que para un lector ya esté terminado ese libro. Para mí, sinceramente, ese libro no está terminado, ¿no? Yo tuve una visión del libro que sea como una especie de herbario medieval donde vengan acuarelas y vengan también otros momentos. Pues tiene ese nombre larguísimo, que si bien los herbarios medievales son descriptivos, los nombres larguísimos, aquí o intenta ser poético, ¿no? Es más, yo hasta le pedí a mi esposa que, como ella es acuarelista, que hiciera acuarelas, ¿no? Para el libro. Y al final, no, las acuarelas ya no fueron parte del libro, ¿no? Pero se necesitaba hacer, desgraciadamente, ese ejercicio para saber cómo iba a quedar el libro. Yo creo que ese libro puede recibir esas acuarelas, pero habría que rehacer ese libro, ¿no? Así que creo que ese es lo que ocurre y es lo que intento esbozar con la parte final, ¿no? ¿Qué hacer con el libro, ¿no? Y me encanta porque el lector lo debe resolver, ¿no? ¿Qué hacer con este libro que tenemos? Además me parece, y Juliana seguramente también abundará al respecto, y tú también, Marco, que es un libro bastante particular en su hechura, en su organización y en su planteamiento conceptual como libro de poesía. Porque si bien reúne una serie de poemas en torno a la naturaleza, tema por demás está decirlo del premio al que gana, también tiene una historia del lector poético, botánico. Marco crea, y esto me parece uno de los logros más satisfactorios a nivel lector y seguramente a nivel crítico también ocurrirá, y a nivel autor durante el desarrollo de la escritura de este libro, tiene un planteamiento que es crear un personaje. Creas un personaje que es Julia Cardos Carracedo. La voz narrativa o el personaje que enuncia los poemas en este libro encuentra esta arte botánica de Julia Cardos, además la jiribilla a lo Rulfo de que el apellido también refuerce el elemento floral del jardín. Encuentra este libro de 1905 y a partir de ahí van surgiendo dudas, van surgiendo temas, van surgiendo planteamientos. El tema de la muerte se dispara a través del arte botánica de Julia Cardos. Pero al mismo tiempo que tenemos este libro ficcional creado por Marco, tenemos una serie de otros poetas que también van nutriendo
el trabajo lírico de Marco, el trabajo conceptual y la idea temática de este libro. Tenemos a William Carlos Williams, tenemos a Emily Dickinson. Me gustaría detenerme aquí para que Marco responda, también a propósito de esto último que ha dicho de que qué bien le quedarían las acuarelas al libro, porque justo antes de iniciar esta conversación me topé por casualidad con la noticia de que la Universidad de Harvard ha digitalizado el libro botánico de Emily Dickinson. Y Marco tiene en este libro un poema maravilloso que se llama The Emily Dickinson's Herbarium. Pero bueno, doy oportunidad de que Marco nos responda un poco en torno a esto que yo menciono, de la creación de un personaje, la creación de un libro y las otras voces poéticas que van dando tema, cuerpo y motivos al trabajo de tal vez el crecimiento de un jardín. Así que adelante, Marco. Fíjate que retomando también lo que tú acabas de hallar sobre el libro y lo que venía diciendo hace un rato, en este libro cuenta, bueno, al menos para mí, ¿no? Cuenta la forma en la que fue hecho. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba en El Paso, Texas, yo tuve como directora de tesis a Andrea Cote Botero, ¿no? Y entonces ella me veía escribiendo mis poemas y me decía, ¿dónde está tu libreta de apuntes? ¿Dónde está tu libreta de apuntes de los poemas? Y yo te decía, yo no tengo ni una libreta de apuntes. Y me dice, ¿cómo puede ser que no tengas una libreta de apuntes sobre tus poemas? Dice, no, yo los escribo directamente en la computadora. Y luego me echó allá una plática sobre la necesidad de tener una libreta de apuntes, ¿no? Más allá de poder tener tu poema escrito de puño y letra, ¿no? Me decías la posibilidad de que debes de poner lo que estás haciendo en aquel día, ¿no? En aquel día se me ocurrió este poema, entonces lo apunto, ¿no? Y me dijo, porque cuando tú necesites algo, yo no voy a ir a tomar fotos ni nada que tú necesites para regresar a ese poema. Yo, bueno, está bien, ¿no? Y entonces, en algún momento, cuando yo estaba haciendo este libro, dije, pues este libro también está contando, no sé cómo, la historia de cómo fue hecho, ¿no? Yo leo este libro y me veo en la fundación. Llego a las lecturas que hacíamos en la Fundación para las Letras Mexicanas, ¿no? Que ahí me encuentro a Lino, a Hamlet, a Elisa, hablando sobre ensayistas, hablando sobre poetas, y es más, hasta asoma Max Ramos en este libro, ¿no? Nadie ha hablado de Max Ramos, pero sí aparece Max Ramos en este libro, que es el que nos vendía las decenas de libros que luego tuvimos allí en la fundación, ¿no? Entonces creo que sí lo está contando. De todo este libro. Y con respecto a lo de Emily Dickinson, que mencionas tú, Lino, lo de Harvard, fíjate que cuando eso parece que sucedió hace un par de años que lo digitalizaron, ¿no? Yo vi las acuarelas y me enamoré de ellas. Y dije, esto seguramente es un libro de ella que está como inédito, ¿no? Luego me di cuenta que no, que ya había sido impreso y existía en facsimilar, ¿no? De hecho, en castellano lo volvieron a imprimir. Yo tengo en el facsimilar de ese libro, ¿no? Me enamoré tanto y empecé ahí a volar de que había sido en realidad su primer libro de poemas. Y yo dije, la poesía es tan grande que no necesita muchas veces de palabras para expresarse, ¿no? Y entonces hice este poema que comenzaba con eso, ¿no? Todo poema es un arte botánica, ¿no? Lo dijo Emily Dickinson, o cuando menos lo pensó. Seguramente cuando hizo ese herbario, habrá pensado en esto, ¿no? Y al final, pues la poesía yo la veo, al menos en este libro, como una manera en la que el ser humano se puede relacionar con la naturaleza, ¿no? Estamos ahorita muy metidos en un mundo muy acostumbrado a lo objetivo, a lo superficial de las cosas, ¿no? Pero el ser humano lleva cientos de miles de años sobre el planeta
en la que tenía una comunión muy diferente con la naturaleza, ¿no? Y creo que la poesía y también otro tipo de cosas, la meditación y otras cosas, te pueden devolver a ese momento, ¿no? A ese momento donde decías la palabra piedra y te maravillabas porque decías, no manches, estoy haciendo referencia a esa piedra que vi a cientos de kilómetros de acá, de esta cueva, ¿no? Y la poesía puede hacer eso en el momento en que tú dices, no sé, este, la palabra azar o algo así y empieza a significar un montón de cosas, ¿no? Ya no solamente significa lo que indica el diccionario, sino puede significar el amor que yo tuve en la juventud, puede significar la muerte de mi padre, puede significar el naufragio del Titanic, un montón de cosas, ¿no? Y sobre eso, y sobre esa fue como la premisa, el motor que movió a este libro, ¿no? Por eso creo que la palabra, cuando aparece la palabra árbol o la palabra planta, significa un montón de cosas, ¿no? Puede significar vida, muerte, raíces, un montón de cosas. Así es, justo esa es la ventaja del lenguaje, al menos de nuestro lenguaje, y estoy seguro que de cualquier lengua, su polisemia y su referencialidad, que luego en la poesía es el gran arte de crear imágenes no dimensionales, metafóricas, imaginativas, etc. Yo creo que es preciso que Juliana Rivera nos haga el siguiente comentario, la siguiente pregunta en torno a tu libro, hermano. Juliana. Sí, claro, a propósito de estas oposiciones, bueno, evidentemente toda poesía pues parte de una analogía y de comparar, pero también hay una oposición y acabas de mencionar la naturaleza, ¿no? ¿Ante cuál sería su oposición? Pues la cultura, ¿no? En ese sentido, separamos siempre ciencia de la poesía, ¿no? Pero la poesía también es un producto, un resultado de una cultura, ¿no? Y algo que también define a lo que es la civilización y la humanidad es el lenguaje, lo caracteriza, ¿no? No sería en este sentido, entonces, que la poesía es un lenguaje también científico. Mira, acabas de tomar un tema con el que estoy muy interesado, ¿no? Y que gracias a ese tema me he buscado un montón como de problemas, ¿no? De Joseph Campbell, en Las Máscaras de Dios, en el volumen número 3, tiene una cita que a mí me parece aterradora. Y dice, en todos los relatos, más o menos dice así, ¿no? Todos los relatos originarios, o sea, que cuentan el origen de la humanidad, son objetivamente erróneos. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente cuando nosotros nos acercamos al relato, por ejemplo, de Popol Vuh, de los mayas, de cómo surgió el ser humano, que dicen que primero hubo un hombre de barro, luego un hombre de palo, luego un hombre de maíz y ese fue el que se quedó. Obviamente así no surgió, ¿no? Objetivamente no funciona, pero subjetivamente sí está funcionando, ¿no? Explica toda la cosmogonía, explica los valores, explica la cultura, explica hasta el paisaje que veían los mayas durante ese tiempo, no son válidos para la cultura. Y cuando yo estoy viendo estas nuevas ciencias que explican el origen del universo a través del Big Bang, por ejemplo, yo me estoy preguntando, ¿no será que dentro de 200 años, cuando lo lean, lo vayan a leer como una especie de mito las personas que van a venir más adelante? Además, una de las cosas que he pensado es que lo que ocurrió realmente cambiaron algunos elementos que estaban en el mito, por ejemplo, muchos mitos, sobre todo los que provienen de la tradición hebraica, tienen a un dios principal, fue intercambiado por otras cosas. Por ejemplo, Darwin anula totalmente ese dios, pero mete al azar, ¿no? A la idea del azar. ¿Cómo apareció el ser humano? Apareció por azar, ¿no? Chocó un meteorito en el planeta, eso fue azaroso. Han habido extinciones masivas, eso fue azaroso. Y también para el Big Bang, ¿no? Supuestamente
en una partícula de masa y de energía infinita, se expande azarosamente, momentáneamente, y se produce todo, ¿no? Ese azar está actuando como una especie de deus ex machina, ¿no? Aunque se niegue totalmente, pero tiene como las mismas, podría tener la misma comparación, ¿no? Digo que podría, porque casi no, pues no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque son productos culturales, todo eso, ¿no? O sea, está hecho por el mismo pensamiento humano. Tal vez si lo hiciera una máquina, tuviera otra forma de expresarse, ¿no? Pero siempre y cuando lo haga el ser humano, está limitado por su lenguaje, y el lenguaje está limitado por el cerebro. No podemos llegar más allá de lo que permite el cerebro y el lenguaje. ¿Qué es lo más que puede hacer el lenguaje humano? Producir metáforas, producir ¿cómo se llama eso? Son se me acaba de ir el nombre, las paradojas, ¿no? Que siempre se presentan en matemáticas y en la ciencia, ¿no? Eso está marcando un límite del pensamiento humano, ¿no? Y las paradojas para mí son hallazgos tremendos cuando se logran en, en poesía, ¿no? San Juan de la Cruz tiene una paradoja preciosa que dice, es la música callada, la soledad sonora, ¿no? ¿Qué es una música callada? ¿Qué es una soledad sonora? ¿Quién sabe qué es? Te lo puedes presentir, pero no puedes ni siquiera imaginarlo, ¿no? Pero es algo hermoso. No hay soledades sonoras, ¿no? Tampoco hay músicas calladas. O suena o no suena. El asunto es una paradoja, ¿no? Como lo que sucede mucho en ciencias, ¿no? Sobre todo cuando explica Stephen Hawking su hoyo negro y el horizonte de eventos, está lleno de paradojas, todo eso, ¿no? Entonces esas paradojas están producidas, pero no por el fenómeno físico, sino por el lenguaje humano, no lo puede hacer, ¿no? Entonces se parece mucho la ciencia a la poesía en ese sentido. Y creo que una de las paradojas, o esos oxímoros que nosotros los literatos, lingüistas llamamos, se reúnen aquí porque hay momentos maravillosos donde el lenguaje científico aparece a través de los nombres latinos de determinadas plantas y flores, pero páginas más adelante hay salmos. Hay salmos, hay oraciones en torno a este ritual fantástico que es el crecimiento, muerte, vida de la naturaleza. Una especie de misticismo del que nos hemos olvidado por decantarnos por el pensamiento positivista del que estás hablando, Marco, que finalmente a mí me parece muy sobresaliente esta idea que nos brindas de decir que tal vez en algunos años nuestros planteamientos teóricos, científicos más vanguardistas del día de hoy resulten ser mitos y elementos de una cosmogonía ya no tan civilizada para la humanidad futura, ¿no? Pero regresando al libro, sí me gustaría reconocer eso, que no hay en este poemario un corset que limite a solo tener un tipo de lenguaje poético, sino que conviven en este libro lo que llamamos lenguaje ensayístico, lo que damos por hecho que es poesía, y una poesía de verso libre, pero también tenemos dentro un anecdotario. Parece que la recomendación que se te hizo de llevar a apuntes tus poemas nos brindó la posibilidad de eso, de encontrar ese camino de cómo fue escrito el libro, pero también un anecdotario de tus días como lector, porque bien destacas eso. Aparece Max Ramos, uno de los libreros de viejo más famosos de la colonia Juárez, de la colonia Roma y Condesa, a quien nosotros acudíamos a dejar nuestros escasos dineros para llenarnos de libros viejos. Él es el personaje ficticio que le da esta voz narrativa del libro, el arte botánica de Julia Cardos,
que va detonando, como he dicho antes, muchos de los motivos, muchas de las preguntas, porque es un libro de preguntas, este arte botánico, libro medieval, como tú bien lo has dicho, que nos brindas y que te da el premio José Emilio Pacheco. Y reitero, es un libro medieval porque como tú mismo lo dices, todo cabe. Así que adelante, Marco. Sí, sí, fíjate que esto del libro de medieval me lo sugirió mi esposa, ¿no? Este, Porque ella me decía, oye, tal vez acaso valga la pena que revises pues libros medievales y todo eso, ¿no? Y cuando revisé la forma que tienen algunos herbarios medievales y en general los libros medievales, me di cuenta que, que eran libros de como estuches de monerías y libros de cosas, ¿no? No tenían pues la noción que nosotros tenemos de libro, ¿no? Y no la tenían precisamente porque nosotros nos hemos especializado, ¿no? Cuando llegó la revolución industrial, todo se empezó a especializar, ¿no? Hay gente especializada en hacer ciertas cosas, gente especializada en saber ciertas cosas, en libros especializados, como esas personas especializadas, ¿no? Y también le pasó a la literatura un poco especializarse en ciertos temas, ¿no? Cuento, aquí va poesía, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay libros antológicos que se atreven a mezclar a veces algunas de esas cosas, ¿no? Pero en el libro medieval no pasa esto, ¿no? Precisamente porque no está la especialización, pero tampoco pasa porque no había tanto dinero para estar gastando y tanto tiempo para estar haciendo un nuevo libro, ¿no? Se tardaban hasta 2, 3 años haciendo un libro, ¿no? Entonces, en tu libro de botánica puedes ver que también hay cosas del cosmos, puedes ver que también hay cosas de matemáticas, de medicina, ¿no? E incluso esos mismos temas se van mezclando. El manuscrito Voynich, por ejemplo, ¿no? Que supuestamente mezcla cosas del cosmos con cosas de botánica, ¿no? Y no solo botánica, sino también botánica fantástica, ¿no? Que eso también se me hizo muy interesante, ¿no? Esta botánica fantástica, ¿no? Y en ese sentido, yo quise hacer un libro de formas con esto, ¿no? Acá se juega un poco con poemas fragmentarios, se juega un poco también con el versículo, también con los poemas en prosa, con poemas que le guiñan mucho al ensayo, y también se juega mucho con estos salmos, esta forma salmo, ¿no? Que esto pues proviene más bien de la tradición hebraica, ¿no? Este asunto de los salmos, más que de los griegos, ¿no? Los griegos tenían otro tipo de cantos, pero los salmos es propiamente de, de, de los hebreos, ¿no? Regresando a Joseph Campbell, hay una cosa muy padre que dice, ¿no? Cuando está haciendo su análisis de los mitos, dice que al mismo tiempo que surgieron los grandes mitos de la tradición grecorromana, de la tradición griega, se estaban fundando los grandes mitos de la tradición hebraica, ¿no? Y él se pregunta, no se sabe por qué los hebreos produjeron religión, tienen una religión tremenda, que tiene un Dios que es capaz de abolir a todos los demás dioses y que no permite que se la doy a nada más. Y los griegos produjeron poesía. Esos mitos están armados por medio de poesía, ¿no? El mito de Medusa es poesía, esa cosa, es poesía que cuenta la historia de cómo el patriarcado llegó a donde está, por ejemplo, y cómo cuando le cortan la cabeza a Medusa, sale Pegaso, ¿no? Sale Pegaso, o sea, algo del matriarcado anterior queda todavía, ¿no? Y se levanta hasta el cielo. ¿Qué te parece esta idea que nos está planteando Marco, Juliana, sobre la manera en que él entendió la construcción de este libro y particularizando con alguna duda o comentario que tú tengas para que él nos aclare y nos deje seguir gozando de su conversación? Pues yo no sabía cómo introducirlo del tema de, de la figura esta que atraviesa todo el poema, Julia, todo el poemario, y bueno, llegas
vas desenterrando, entiendo que el jardinero va desenterrando, o el poeta va a toda su tradición, una tradición a la que, bueno, es tú obvias, ¿no? Eliot y demás, ¿no? Dickinson. Pero desentierras también una figura femenina, una científica, y sin ningún afán, ¿no? De promocionar acá ideologías, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que sea una mujer la figura, además científica, además olvidada, porque es importante también que si el terreno en las letras para las mujeres ha sido un poco o bastante sinuoso, pues en la ciencia debe serlo también, ¿no? Y bastante. Y me parece relevante que tú le des esa importancia a una figura científica y además mujer, ¿no? Me encantó eso. No sé qué puedas decir más. Yo sí busqué información de quién es la señora, pero mejor cuéntanosla tú. Sí, fíjate que cuando inventé este personaje, yo siempre he pensado que hay un tipo de ciencia que está totalmente oculto allá, pero que existe y está saliendo. Yo creo que dentro de 100 años, ese va a ser el tipo de ciencia que domine todo, ¿no? Debe haber un tipo de ciencia que se pueda llamar ciencia femenina. La ciencia que nosotros tenemos es un tipo de ciencia masculina, ¿no? Donde solo esto es la verdad, este es el objetivo y lo demás, no, ni siquiera me hables de eso. Tiene que ver con la inmovilidad, ese tipo de ciencia masculina, ¿no? Si se fijan, siempre la ciencia, desde que existe la ciencia como tal, siempre tiene un punto de apoyo, ¿no? La gravedad de Einstein, la evolución de Darwin, ¿no? La luz de Einstein. Pero cuando llega esta física cuántica, todos esos puntos de apoyo los tira, ¿no? Ya la luz ya no podría ser como punto de apoyo. Hasta ahorita están en busca de cómo unificar esta física cuántica con la astrofísica, ¿no? O sea, lo macro con lo micro, pero seguramente nunca van a poder realizar este tipo de cosas. Además, un tipo de ciencia que podemos decir femenina es un tipo de ciencia que admite otros tipos de conocimiento, ¿no? Decía Russell, este filósofo, que si tú inventas una teoría para comprobar algo, seguramente con esa teoría lo vas a poder comprobar, ¿no? Pero asimismo, esa misma teoría va a traer para dejar de lado algunas cosas, y ahí es donde va a estar mal tu teoría, ¿no? Entonces, ese otro tipo de ciencia acaso pueda admitir otros tipos de conocimiento, claro, alejándose de la charlatanería y también abrazando cierto tipo de objetividad, pero sin que sea una objetividad ultra super rigurosa y de ningunear otros tipos de cosas, ¿no? Yo he leído, a mí me interesó mucho el libro de Lisa, El reino de lo no lineal, ¿no? Cómo habla de la vida, de todo eso, ¿no? Y me puse a investigar qué otras clases de teorías hay sobre la vida, además de la de Darwin, ¿no? De la que conocemos, que la de Darwin ya es del siglo XIX, ya está un poco pasada, ¿no? Pues hay un ruso que tiene una definición rarísima de vida, ¿no? Dice que la vida no es solamente pues el animal moviéndose, sino es todo su entorno. Y él dice, es como ver como rayos infrarrojos, cómo el núcleo de la vida está precisamente en ese animal que se está moviendo, pero todo el entorno forma parte de esa vida. Es que si desaparece ese entorno, ese animal que se está moviendo desaparece también, ¿no? No solamente la vida es el organismo, sino también su entorno, y necesita de todo eso, ¿no? Pero a ese señor lo han ninguneado, pero así, pero cabrón, ¿no? O sea, lo toman como el loquito. Pero ya, por supuesto, es que hay un montón de académicos, hay un montón de dinero de por medio girando en torno a eso, y eso es lo que tiene estos asuntos patriarcales. Hay un montón de dinero. Yo creo que lo que sostiene al patriarcado es la economía. El día que se caiga la economía, ya no vamos a necesitar esa cosa, ¿no? Pero mientras lo haya, eso va a estar, pero así tremendo. Yo no le veo final al modelo económico que nosotros tenemos. Se está tambaleando, pero lo van a luchar hasta el último día del planeta. Es que se está echando a perder el planeta y les vale, ¿no? Es este tipo de cosa así
súper invasiva, ¿no? Joseph Campbell cuenta a través de los mitos cómo es que llegamos al patriarcado, ¿no? Él dice que grupos de pastores guerreros, obviamente ya se habían asentado grandes grupos humanos pues en diferentes áreas y ya habían empezado a construir ciudades, ¿no? Y sus dioses eran las diosas serpiente o las diosas que tienen que ver con la madre tierra, como la Coatlicue, por ejemplo. Entonces llegan estos grupos guerreros, ellos no tienen gran cultura, invaden allá y todo lo ponen en función a ellos y meten el mito del héroe, ¿no? Detrás de todos los mitos del héroe, por ejemplo, Harry Potter, el malo, que es Voldemort, encarna, claro, muy lejanamente a estos mitos de cómo se destruyó el matriarcado, ¿no? Siempre es una persona así horrible o que encarna lo oscuro y allí entra el héroe, ¿no? El héroe luminoso que va a traer luz a este nuevo mundo, ¿no? Y que siempre casualmente es masculino, ¿no? Ese tipo de cosas está súper latente. O sea, siempre que vemos el mito del héroe está el mito de cómo valió el matriarcado, ¿no? Y el matriarcado, bueno, habría que investigarlo más. Yo creo que era un poco más justo del mundo en el que vive el ser humano, ¿no? El que no le tiene respeto, pero ni a sí mismo ni a la naturaleza. Creo que es evidente también la beta ensayista que tiene Marco, porque pasamos de una idea a la construcción de una serie de nuevos argumentos, tanto poéticos como científicos, sociales, jerarquizantes. Cuando me gustaría hacer una precisión para quienes nos ven, cuando él se refiere a Elisa, se refiere a Elisa Díaz Castelo, ganadora del Premio Aguascalientes 2020, y menciona su libro El Reino de lo No Lineal. El comercial es que el próximo jueves de libros tendremos el nuevo libro de Elisa Díaz Castelo como presentación, Proyecto Manhattan, editado por Ediciones Antílope. Pero por lo pronto regresemos al poema de Marco y justo dices algo muy interesante que creo que desconocías antes de crear este libro. Cuando hablas de este proceso de vida, que vida no está únicamente en el organismo, en el sujeto, en el animal, sino en todo lo que lo rodea, me hace pensar inmediatamente en el título, en el verso de este poema, que es tal vez el crecimiento de un jardín. O sea, todo el entorno nos está hablando de la vida, luego entonces de la muerte. Yo quería pedirte, Marco, porque ya pasamos el ecuador de esta presentación, que nos leyeras un poema. Yo tengo dos, pero quiero que Juliana también proponga uno. Por lo pronto te doy a elegir entre Canción por la muerte del jardinero o el día de Carlos cuando despertó. Cualquiera de esos dos, nada más conceden ese gusto de escucharte leer alguno de esos dos poemas, en lo que Juliana también busca cuál es el poema que le gustaría escuchar en tu voz. Vamos a ver. Días de Carlos cuando despertó. En Nueva Jersey, William Carlos Williams se ocupó de la poesía y pensó en el crecimiento y cuidado de algunas plantas. Las procuró diariamente con agua y abón. Ya hinchadas de cierta luz las vio. Entonces leyó en la enciclopedia que no eran especiales. Se llamaban asfódelos. Asfódelos o gamones, planta raramente aromática, herbácea, de raíces tuberosas, de tallo erecto y lampiño y hojas basales, en forma de espada. Sus flores, como espigas, no sirven para cantar. Mueren cuando se enferma la primavera. Después de un paro cardíaco, William recordó las flores de ese jardín. Luego le escribió a su mujer, del asfódelo, yo vengo querida a cantarte. Quiso decirle que justo en nuestros jardines los muertos también participan de algunas labores botánicas. En su quietud de seca orquídea, en su nada, que hace sombrío los muertos cosechan pequeños bulbos ovalados, falsos frutos que no podemos comer por ahora. Mientras anochecía en el jardín, una tras otra las hierbas iban perdiendo el sol. Se multiplicaban en una leche oscura, se guardaba entre sus raíces el tiempo detenido de los muertos y en el tallo el olvido de los vivos. Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos. Los oímos, los escuchamos en el crujir de ramas, en el viento que dobla y mueve las hojas como una estación en tránsito. Estoy seguro que mientras Williams
Escribía a su mujer, pensaba que las líneas de cultivo en el jardín irregulares se parecía a la duración de algunos versos suyos. Cuando hablo de flores, es para recordar que en un tiempo fuimos jóvenes. Le debemos tanto a nuestros muertos. El gusto por algunas especies de plantas que inútilmente crecen en nuestro jardín y la pena de extrañar la vida cuando estamos enfermos. Muchas gracias, Marco, y hay que hacer notar que este poema contiene el verso que da título a este poemario, y recordar que este poemario se hizo acreedor al premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, que otorga la Universidad de Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. También me gustaría destacar, porque no es baladí, que este premio recibe participaciones de todo el mundo, de todo el orbe, desde América, el Caribe, Asia, Europa, y la selección ocurre por un jurado de prestigio, de trayectoria, y Marco en 2020 se hizo acreedor de este premio con el poemario que estamos presentando hoy. Juliana, no sé si has escogido el poema que te gustaría que Marco nos leyera. Imitación de la muerte, a la muerte. Este me gusta. ¿Leo todo o quieres que lea algún fragmento? Hay tiempo suficiente como para que lo leas todo. Échate. Va. Imitación de la muerte. Alguien dijo, somos breves aquí en la tierra y en esa brevedad hermosos. Lo dijo pues sabía que después moriremos. O tarde o temprano ya nadie se interesará en saber nada nuevo de nosotros. Voy a ser sincero, los apuntes del cuaderno de Julia apenas me despejaron las dudas sobre mi jardín, pero aprendí que es valioso morirse. Bajo tierra la muerte de las personas se parece a la historia de una raíz que se va conectando con otras para abrirse paso por la vida. Julia lo supo, por eso su cuaderno incluye como apéndice una pequeña selección de salmos que ella misma tituló La ciega de las Fódelo. Traducidos del griego, fueron escritos en una época en que los creyentes comenzaron a soñar el infierno como un sitio presente, que se diluía en las conversaciones diarias. La propia Julia escribió, cito, cuando un familiar moría, los griegos aseguraban que su destino era culpa de las Fódelo. Decían 3 de los nuevos salmos conocidos. Si la poesía lírica desarrolla la vida de la naturaleza en toda su plenitud, puede decirse que estos salmos son un bosquejo del mundo. Se cantaban a la intemperie, con la convicción de que por la noche camina con una lámpara de aceite y despeja la bruma en las cuencas de los muertos. Salmo 3. Avanza, Señor, y acércate. Avanza rápido como los arenales, reubica el río y su puente, cambia de dirección la estampida del viento, y en cada ciudad habla de cómo este canto muere en la boca de los niños. Erosiona la tierra que calzas, pide prestado el atardecer sus guantes sepia hasta que vuelva la noche. Entonces, encuentra un sitio en el que el faro no da más que oscuridades, el rincón donde el guardabosque ve un castaño roto y en él descubre su iglesia, la casa donde una polilla vale más que la tristeza de sus habitantes, el féretro que velan los hijos como el último refugio de su juventud. Habrá un día en el que el mercader de especias no necesite más balanza que su olfato y el médico no busque otra salud que el vuelo del zorzal. Será un día izquierdo y el que está solo descubrirá su jardín en el canto de estas palabras. Salmo 7. No sea la áspera mano, sino el cencero roto y el calzado del que se marchó. Sé enemigo del que echa raíces y costura su vida con un gris estambre. Cada hormiga arrastra las hojas y los bostezos de quien fue derrotado por el mediodía. Cada mosca sueña que la carne podrida es un ángel. Lo que es de la sombra a la sombra, la melancolía a los enfermos, la higuera a los ahorcados, el almíbar a las bestias. Lo que ahora es tuyo que no tenga casa, pues llamará a la noche tribu. Vive donde una chispa y 2 ramas se vuelven una casa que arde, sombra contra el suelo, plática entre amistosos demonios, fiesta de inesperados familiares. Salmo 9. Y a ti que has muerto,
que tus palabras no se pierdan demoradas en el polen, que nadie interrumpa tu canto de ciego sin callado, ni los crótalos, ni el fuego que esconde una moneda dormida. Un día te abrigará el relámpago y el resplandor de las amapolas, al otro oirás una voz arenosa que al amparo de los dátiles calla. Nadie escuchará el musgo de tus pasos, ni sonará la campana para devolverte la furia con la que un día conociste los sonidos del mar. Pero algo queda el infeliz bajo la luna rota de junio, el leproso se quita las vendas y muestra lo hermoso que es ser débil. El viento tira los retratos que no reconoce y luego pregunta, ¿para qué ponerse zapatos si ya no hay letreros en el camino? Nadie oirá abrirse el cerrojo del solar de tu casa, ni tu cuchillo favorito afilarse contra los odios del corazón. Descansa. Descansa en la miseria de un espino y en la palabra miel. Descansa en la línea en la que acaba la penumbra e inicia la simpleza de la veladora. Convierte tu alma en savia, salvia, saliva. Por ella habla, guárdanos. A tu Señor pide que corte a los hombres cual morada cebolla. Y llora, su reino un día tendrá fin, pues nada de lo que vive al reverso del amanecer será eterno. Muchísimas gracias, Marco. Ha sido un gusto escucharte leer este maravilloso poema compuesto casi por 3 poemas más. Juliana Rivera, muchísimas gracias por tus comentarios esta tarde. Marco, finalmente me gustaría que nos hicieras la promoción donde podemos encontrar tu libro, además de la página de venta en línea de la editorial de la Universidad de Guadalajara. El libro, pues, bueno, yo solía tener algunos ejemplares, pero eso ya se me gastaron, ¿no? Lo pueden conseguir en la librería Carlos Fuentes. Lo pueden googlear así, ¿no? Librería Carlos Fuentes, que le pertenece a la Universidad de Guadalajara y al Fondo de Cultura Económica, ¿no? Ahí lo encuentran y lo pueden comprar fácilmente, ¿no? Si piden 2 libros, he descubierto que les dan gratis el envío. No tiene que ser 2 libros míos, ¿no? ¿Para qué quieren 2 libros míos, no? Se piden uno y luego pueden pedir el mío. Y así les va a aparecer en la puerta de su casa. Así es, a través de la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara pueden acceder a comprar este libro y les va a llegar a cualquier parte del país. También les recomiendo comprarlo para llevárselo a leer cuando podamos volver al Jardín de las Esculturas. Allí podrán recolectar alguna hoja, algún asfódelo, alguna flor que guardar entre las páginas de este maravilloso herbario poético de Marco Antonio Murillo. No me voy sin antes recordarles que el espacio cultural Jardín de las Esculturas es un recinto natural que cuenta con un acervo escultórico de artistas locales, nacionales e internacionales. En sus jardines conserva fauna y flora endémica de Jalapa. En este espacio se busca promover la relación de la naturaleza con el arte y ahora con las jornadas virtuales de Jueves de Libros, también con la poesía. Búsquennos en Facebook como Jardín de las Esculturas, echen un ojo a la cartelera y pongan especial énfasis en las jornadas de Jueves de Libros. Por lo pronto es todo. Les agradezco que se hayan conectado con nosotros. Hasta la próxima.